tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Qué bonito ver a tanta gente aquí hoy por la tarde, que además las jornadas de estas horas tienen que ser más enérgicas. Así es que, pues yo soy Darío Torres, soy dinamizador de la comunidad del proyecto Vivio en Distrito Natural. Y bueno, pues hoy tenemos aquí en esta mesa de diálogos por la regeneración, titulada Proyectos Regenerativos Primeros Pasos, y nos acompaña Emanuel Pauwels, fundador de Green Living Projects, Iñaki Romero, socio fundador de Paisaje Transversal, Miguel Rico, promotor inmobiliario del proyecto de Vivioland, y online se va a conectar en unos momentos Lina Da Paz, que es mediadora, y la tenemos. Hola Lina, buenas tardes, qué gusto. Pues tenemos a Lina Da Paz, mediadora del proyecto Bora Beirá y activadora de la comunidad Marvao Lixo Cero. Espero haberlo pronunciado muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por atender este llamado y este diálogo. Y por supuesto agradecer a los organizadores, a Triple, que es el primer coworking ecológico de España, a Distrito Natural, y por supuesto gracias a vosotras y a vosotros, a quienes están presencialmente y a quienes nos están acompañando desde el otro lado de la pantalla. Que sepan que esto es un diálogo, sentiros libres de pronto de decir, oye, yo quiero preguntar, yo quiero sumarme, pero vamos a tener un momento al final de la conversación, una ronda de preguntas para que podáis participar, y también quienes están desde casa o en online, podéis aprovechar la sección de comentarios del canal para compartirnos vuestras preguntas, reflexiones o disertaciones. Así que bueno, vamos a ralentizar un poco, ¿no? Porque es importante enraizar, mirarnos y gracias por estar aquí, gracias por vuestra presencia. Ayer escuchaba cuando Iñaki Alonso abría las jornadas esta frase de Daniel Wall, que dice que la base para la creación de las culturas regenerativas es una invitación a vivir las preguntas juntos. Y recogí ese primer mensaje y bueno, pues desde aquí una invitación a que empecemos juntas y juntos a vivir esas preguntas, ¿no? Y que este es un camino que no sabemos para dónde va, nuestra intuición nos dice que va para algún lugar y que ese lugar es un buen final, pero estamos aquí desde toda la vulnerabilidad que nos abraza para intentar entender, ¿no? Cómo podemos empezar a desarrollar este tipo de proyectos. Y justamente creo que el enfoque de este diálogo versará en que podamos ver si tenemos una primera pincelada de esos primeros pasos. Luego vamos a ir a preguntas más abiertas y tal vez más filosóficas, pero me gustaría que se fueran presentando. Iñaki. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Iñaki Romero, el otro Iñaki de este lugar. Soy fundador de Paisaje Transversal, es un estudio de urbanismo. Llevamos 15 años tratando de cambiar las cosas. Creo que somos un poco ajenos, aunque cercanos a la sesión de hoy, en general a estas jornadas. Como digo, llevamos 15 años tratando de hacer que las ciudades en las que vivimos sean lugares mejores y cambiando el modelo la burbuja inmobiliaria, ¿no? y el modelo urbano que en este país teníamos y que creemos que no era positivo para nuestras ciudades. Hemos trabajado mucho en proyectos de regeneración de barrios y de renovación de espacio público, en planificación estratégica de ciudades, en planeamiento urbano y en ordenación del territorio, un poco todas las escalas, pero un poco siempre desde la óptica urbana. Y venimos un poco a poner nuestro granito de arena aquí hoy, hablando de regeneración y de prácticas regenerativas también a escala de ciudad, que son importantes y que son complementarias a todo lo que estáis, creo, trabajando estos días. ¿Quieres que continúe? Sí. O sea, es ya para que hable... Pensé que iba a empezar Emanuel. Claro. Continúo, vale, de acuerdo, perdona. Pensé que íbamos a presentarnos, pero bueno, ya nos hemos conocido nosotros previamente. Bueno, a ese respecto, lo que quería comentaros hoy era el proyecto de Santander Habitat Futuro, que es un proyecto, como digo, de planificación a gran escala. Es la planificación de una ciudad, en este caso de Santander, una ciudad del norte de España que creo que todos
conocéis. Bueno, antes de nada, como pensé que no era así, quería agradecer la invitación. A Triple me parece que es súper potente esto que estáis organizando. Creo que es muy interesante porque hace falta estos momentos de cambio. Estamos todos muy convencidos de que vivimos en un momento de crisis ambiental global crítico, y a veces uno pasea por la calle y piensa que nada está cambiando, ¿no? Y afortunadamente uno entra aquí, coge aire y dice, bueno, parece que sí que hay gente empujando conmigo, no somos los únicos. Y eso, agradecer mucho este foro, y creo que a mí me está pareciendo francamente interesante. También yo digo el mea culpa de que esté yo aquí y no esté mi compañera Pilar, que es la otra socia del proyecto, porque a veces, pues en este caso, Pilar no le apetecía venir y a mí me apetece más. Entonces yo creo que los hombres también tenemos a veces que dar un paso a un lado, y de hecho muchos de los foros están siendo muy masculinos, y bueno, es algo que creo que tenemos que ir cambiando. El proyecto, como decía, de Santander Habitat Futuro está basado en lo que hemos llamado urbanismo regenerativo. Es un concepto que existe, ¿no? Se ha tratado en muchos ámbitos que creo que aquí conocéis, y que en este caso lo que intenta es devolver el equilibrio entre la ciudad y el territorio, este equilibrio que en algún momento existió y que hemos ido rompiendo, y generar una planificación de ciudad donde el desarrollo, ¿no? El desarrollo no, sino que la prosperidad socioeconómica sea compatible con la naturaleza, ¿no? Es una cosa que hemos roto y que nos cuesta muchas veces introducir en nuestro planeamiento urbanístico y en nuestros planes, porque son muy rígidos, ¿no? Me he sentido muy reconocido con muchas de las cosas que habéis dicho respecto del mundo de la construcción, ¿no? Del mundo de la edificación, donde hay una serie de inercias que son francamente mejorables, y donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para mover y redirigir el barco. No he dicho que el proyecto Santander Habitat Futuro lo hacemos paisaje transversal, nuestra oficina, junto a Miriam García, a Land Lab, que es la oficina que ella tiene en Barcelona, que somos dos de los estudios que llevamos más tiempo, ¿no? Luchando y trabajando por conseguir y por mejorar nuestros hábitats en nuestras ciudades, y estamos muy ilusionados de que por fin, en este caso, en el contexto de Santander, hemos podido hacer un plan que parece que va a tener un largo recorrido y un gran impacto en la ciudad, si es que políticamente así se desea. Eso, todas las diferencias que tenemos con vosotros, es que bueno, los proyectos urbanos, los proyectos de ciudad, los proyectos de territorio dependen afortunadamente, ¿no? de esos gobiernos locales que tenemos, y son gobiernos que los decidimos entre todo el mundo, y muchas veces tienen movimientos que impiden la continuidad, ¿no? Cuando a alguien le encargan un edificio, pues puede haber muchos problemas, pero en principio lo acaba, ¿no? Y depende un poco de él y del promotor y de la constructora. Aquí, digamos que dependemos de muchos vientos, y en ese sentido también nuestro trabajo es muy ideológico y muy dependiente de los partidos. En este caso, bueno, por contaros un poco algunos detalles, ¿no? Hemos decidido no hacer una presentación. Vivimos en una sociedad muy visual, estamos acostumbrados a que nos bombardeen. Hemos producido una cantidad de planos increíble y de información increíble, y creo que nos parecía más interesante poder que sea la palabra lo que nos una, y estemos atentos más a eso, que aquí poneros unas imágenes que os puedan llamar la atención, sino que hablemos de esos conceptos que tenemos que trabajar ahora. En ese aspecto, el concepto principal del proyecto y del urbanismo regenerativo era, partimos de la idea de tratar de respetar los límites ambientales superiores que tenemos como sociedad, y de tratar de respetar los límites socioeconómicos inferiores, ¿no? Todo el mundo ya conocéis que está muy de moda esto de la economía rosquilla de Kate Raworth, que es una economista inglesa que propone una idea, ¿no? Potente de, bueno, cuantifiquemos a partir de los estudios de los límites planetarios que ha hecho el Instituto de Residencia de Estocolmo, ¿no? Conocéis un poco límites planetarios, es un tema que se habla mucho de él ahora mismo, ¿no? Y que el IPCC también lo recoge. ¿Cuáles son los valores que podemos como sociedad aceptar y plantear para que este planeta siga siendo vivible? Y marquemos y dirijamos y cojamos estos datos, apliquémoslo a un territorio, en este caso al municipio de Santander. ¿Cuáles son las emisiones de CO2 que puede tener este municipio? ¿Cuál puede ser la huella ecológica de este municipio? ¿Cuál puede ser el gasto energético? ¿Cuál puede ser, digamos, aplicado a todos los aspectos que podemos tener en cuenta? Hicimos una batería de indicadores inmensa, con un equipo muy grande, pero también al mismo tiempo sabemos que tenemos que respetar y que mantener unos límites socioeconómicos mínimos
de calidad de vida de todas las personas y que probablemente pasen por replantear lo que es la prosperidad, ¿no? Que es una cosa que habéis hablado aquí mucho, que todos estamos muy de acuerdo con ella. ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es, ¿no? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es la calidad de vida? Si tenemos que jugar dentro de estos valores, dentro de esta rosquilla, ¿no? Y entonces quizás nos demos cuenta de que hay cosas en las que nos damos cuenta que quizás no son necesarias o no eran tan necesarias o no eran las que nos generaban esa cierta prosperidad, cuando vemos que su impacto, bueno, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Si las externalidades las convertimos en impactos económicos, de repente nos daremos cuenta de que hay cosas que hay que dejar de lado. Y bueno, todo esto lo introducimos mediante datos concretos que tiene que tener la ciudad de Santander. No he dicho importante, el modelo de ciudad que se nos encargó por parte del Ayuntamiento de Santander es un modelo de ciudad a 30 años. Es decir, la ciudad va a hacer su nuevo plan general urbanístico y sabe que, bueno, esto no pensaba contarlo, pero me parece interesante. La ciudad tiene un plan general desde hace 25 o 30 años que planteaba, ¿vale? Cuando el plan se redactó, había en Santander 190.000 personas y planteaban una ciudad para 220.000 habitantes, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que Santander ha perdido 20.000 habitantes, tiene 170.000, porque la gente se ha ido al sprawl suburbano del entorno con precios más bajos y con otro modelo de vida. La ciudad se ha vaciado y entonces el plan urbanístico no se ha llevado a cabo. Sin embargo, se ha artificializado, es decir, se ha ocupado suelo como un 20% más y se han construido la cifra más exactamente, lo que eran, pasamos de 70.000 a 84.000 viviendas. Es decir, se han construido muchas más viviendas. Hay una razón detrás y es que hay un incremento del tamaño, una reducción del tamaño de la unidad familiar, donde antes vivían 3,34 personas por vivienda, ahora viven 1,8, ¿vale? Y eso obliga a que pues, vivimos más cómodos, ¿no? Tenemos un gran bienestar, pero estamos generando una huella ecológica con nuestra edificación brutal y eso es algo que ocurre en toda España, pero especialmente, bueno, en toda Europa está ocurriendo, pero especialmente está ocurriendo en las comunidades autónomas del interior, ¿no? y los lugares del norte, en este caso en el norte, como, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, están envejeciendo muy rápido y las viviendas están quedando vacías, pero la máquina de construir vivienda no para. De tal modo que es un equilibrio muy raro. Y en el año 2012 se hizo otro plan general para la ciudad que planteaba 270.000 habitantes. Es decir, la ciudad estaba cayendo en la población e hicieron un plan nuevo en el que decían no, hay que construir mucho más porque lo que importa aquí es construir más viviendas. Este plan fue paralizado por el Tribunal Supremo, fue anulado y entonces el Ayuntamiento dice necesitamos un nuevo plan, pero necesitamos un modelo de ciudad antes de hacer un plan. Porque históricamente en nuestra cultura española el urbanismo consiste en clasificar suelo como urbanizable para poder construir viviendas para que los poderes fácticos de los territorios generen vivienda y puedan financiarse, ¿no? Entonces, tengamos un modelo de ciudad y sobre ese modelo de ciudad hagamos el plan que queremos para la ciudad. De tal modo que bajo estos paraguas de los límites que os decía, de repente las prioridades cambian mucho, ¿no? Y entonces vemos que hay una serie de cada una de esos suelos que se planteaban como urbanizables tiene un impacto muy importante. Y además, para poder proveer a la población que vive en la ciudad y que naturalmente va a poder vivir en la ciudad de una calidad de vida, vemos que no es el factor clave, sino otro. Y entonces es donde cambiamos la perspectiva del modelo de ciudad y del plan y planteamos que no... que el objetivo no es hacer un plan urbanístico, sino es hacer un plan integral, ¿no? que tenga en cuenta todos los factores que afectan a la ciudad, que es algo que trabajamos muy a menudo. Hemos hecho este año, por ejemplo, la agenda urbana de la ciudad de Vitoria, de La Coruña, de Fuenlabrada, donde es una planificación integral, ¿no? Porque todo está conectado, esto lo sabemos todos ya. Si yo cambio algo en la movilidad o cambio algo en el tema ambiental o en el tema energético, todo está conectado, de tal modo que o hacemos una planificación que sea integral o no sería válida. Y con estas ideas, bueno, tenemos una especie de manifiesto que tampoco quería ponerme muy teórico porque sé que puede ser un poco pesado, pero donde hablamos de reconectar la ciudad con su sistema natural, ¿no? El volver a entender que las ciudades no tanto, lo hablábamos ayer, ¿verdad? O esta mañana, no tanto que todo el mundo quiera irse al campo, al entorno de las ciudades, como está ocurriendo a una suburbanización energéticamente desastrosa,
sino que tenemos que ser capaces de renaturalizar el lugar en el que ya vivimos y que sea el lugar eficiente para vivir, al menos los que vivimos o viven en ciudades. Y para eso hay que cambiar completamente la relación que tenemos con nuestro entorno y también introducir la naturaleza dentro de la ciudad. Este es un tema clave que tiene que ver con algo asociado. El plan era del municipio de Santander, pero hemos hecho un plan para toda la bioregión. Todo lo que es el límite del hinterland o el espacio que la ciudad necesita para su desarrollo a nivel energético, a nivel de agua, a nivel de materiales, obviamente no al 100%, pero sí de un modo relativamente autónomo. Entonces, el plan está dirigido a la bioregión, aunque efectivamente solo podemos marcar y planear normas y propuestas sobre el municipio. De ahí que, bueno, uno de los factores clave que proponemos es necesario un plan de ordenación territorial en el que los municipios se pongan de acuerdo para que los municipios del entorno de Santander no hagan viviendas unifamiliares para robar población a Santander a costa, bueno, compitiendo entre todos ellos, a costa de generar un modelo de ocupación del territorio claramente insostenible. Esto es algo que no debería ser aceptable por parte del gobierno regional, pero bueno, es un tema bastante delicado. Tercer punto, el metabolismo circular, que aquí ya lo sabéis de memoria. En este caso, por introducir temas nuevos, sí se plantea que reconducir la producción alimentaria del entorno de la ciudad. El norte de España, la cornisa cantábrica, siempre ha sido un territorio relativamente autosuficiente a nivel alimenticio y en los últimos tiempos pues, ha ido cambiando porque el suelo ha tenido otros intereses, pero sigue habiendo disponible un suelo en el entorno de la ciudad que puede aportar una parte. No, obviamente no tiene por qué ser completamente, pero una parte del alimento que la ciudad de Santander necesita, máxime en futuros con costes energéticos altos, etc. Bueno, esto ya lo sabéis, son cosas que creo que en estos contextos son muy conocidas. Cuarto, ciudad cuidadora, entender que la ciudad debe ser un lugar en el que la vida de las personas y su calidad de vida esté por encima de otros intereses de infraestructuras o económicos. La resiliencia como proceso, entender que el hecho de que un municipio, un territorio sea más adaptable y esté aceptando ciertos cambios y los planes sean movibles es algo positivo y que además esos planes no tienen que ser una foto fija, ¿no? El plan no es esto es lo que hay que hacer, sino que esto es a donde queremos llegar y vayamos adaptándonos, entender que la planificación es un proceso. Es algo que también ocurre en arquitectura. Yo hago un plano, pero el plano no se construye. El edificio que se construye se parece al plano, pero hay que ir adaptándose, hay que cambiar esto aquí. Entonces, la ciudad es lo mismo, pero a lo bestia, ¿no? La ciudad no está quieta, es un ente en continuo movimiento. La incertidumbre como proceso, ¿no? Hemos planteado un montón de escenarios futuros, como la COVID, ¿no? Y como miles de cosas que pueden ocurrir y cómo la ciudad se va a adaptar durante estos 30 años a esos problemas, impactos, situaciones futuras que van a ocurrir. Una visión que ya he comentado, ¿no? Sistémica, holística, donde todo está conectado y donde no puedes decirme... Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que estaba comentándola hoy. Nosotros trabajamos en el plan territorial de Bilbao Metropolitano, ¿vale? El Gran Bilbao, 34 municipios. Trabajábamos en hacer un plan que tuviese una visión completa y que planease dónde debía estar la economía, dónde debía la industria, dónde debía la población. Un poco ponerse de acuerdo en qué tipo de futuro quería ese territorio. Y cuando estábamos acabando el plan, llegó por allí alguien y nos dijo, oye, que sepáis que hemos planteado la autopista Supersur, que no tenéis que meterla porque esto es un poco ajeno a lo que estáis trabajando y es una autopista que, no sé si lo sabéis, esto ha pasado desapercibido. En los últimos 8 años Bilbao ha construido una autopista de peaje que rodea la ciudad por el sur, el segundo tramo está acabándose en este momento y el tercero lo van a empezar el año que viene, que por debajo de la montaña, saliendo, entrando, rodea la ciudad de Bilbao y que no era muy necesario. Está pagado con dinero público, por supuesto, y cuando tú te vas, yo soy de Vitoria, cuando vas a Santander y pasas por Bilbao, ni siquiera te lo recomienda ir por allí el sistema, con lo cual bueno, en fin. Digamos que la visión debe ser holística. Tenemos que trabajar sistémicamente y en este sentido al ayuntamiento le hemos exigido que podamos meter mano en todas partes, que luego ya cada especialista sobre estos parámetros trabaje, pero que no podemos hacer un plan específico de una parte. Y luego entender que vivimos en un mundo cambiante donde es importante esto que hablábamos antes, ¿no? He oído hablar como de que íbamos a mejorar la eficiencia, la huella de carbono del hormigón a base de inteligencia artificial y me ha parecido como un poco
cogido con pinzas, ¿no? En el sentido de que nos va a ayudar la tecnología, nos va a ayudar la inteligencia artificial, pero son decisiones cualitativas nuestras las que van a hacer que el mundo sea un lugar mejor, y tenemos que entender que los datos tienen que ayudarnos, pero que tenemos que trabajar con ellos y no dejarlos que avancen. No sé cómo voy de tiempo, voy acabando ya, ¿puedo...? Sí, ahora te voy a preguntar algo. ¿De tiempo voy bien? Vas bien, vas bien. Nada, un par de ideas más. Simplemente contar que estamos haciendo de este proyecto, hemos entregado ayer un libro en Actar que se publicará, no por hablar de mi libro, sino porque si a alguien le interesa, que encontrará ahí el proyecto muy, muy explicado, y que queremos que sea un modelo de ciudad que se aplique al resto de ciudades intermedias que pueda haber en Europa, no porque sea el nuestro. Cualquier persona que quiera hacer algo parecido nos encanta, pero que aprovechen este esfuerzo, porque hay muchas ciudades de tamaños entre 100.000 y medio millón de habitantes que tienen problemáticas muy parecidas y que necesitan una herramienta que ayude a los políticos a dirigir sus esfuerzos y a que no den bandazos y a que tengan una visión a largo plazo. En este caso, simplemente decir que el documento, el plan está basado como en unas 4 grandes estrategias, ¿vale?, realizadas con las personas, la movilidad, la economía y el medio ambiente. Y estas 4 estrategias se desarrollan en un montón, en 50 y pico proyectos que tocan toda la ciudad, 50 grandes proyectos que están más implantados en grandes operaciones, casi todas de reconsolidación o de regeneración. Y por otro lado está aterrizado, y es algo que igual os puede interesar más a escala arquitectónica, está aterrizado en 32 planes para 32 barrios que tiene la ciudad, ¿no? En la ciudad de Santander hemos querido aplicar la famosa ciudad de los 15 minutos, la ciudad de proximidad, que es lo más ecológico y eficiente que puede existir, ¿no?, que yo pueda ir paseando a mis servicios. De tal modo que todos estos grandes planes están aplicados también a la ciudad de proximidad a través de 32 planes, cada uno de los barrios de Santander, que hemos hecho una axonometría muy bonita donde se explica, donde la gente de la ciudad nos estuvo dando opinión y correcciones y comentarios. Bueno, simplemente quería daros unas pinceladas de una escala urbana. Probablemente a la mitad os suene a chino o no sepáis dónde aterrizarlo, pero creo que es interesante que podáis entender, ¿no?, también otros ámbitos en los que está trabajando en direcciones muy parecidas a esta y que tenemos que seguir remando y empujando juntos. Gracias. Interesante. No, yo creo que ya me has respondido 2 de las 3 preguntas que aquí tenía. Yo ya sabía que los territorios y las ciudades son tu pasión. Creo que ha quedado patente que está ahí por algo. Esta pregunta no voy a asumir que es posible, dejaré que la respondas, pero tu disertación va sobre eso. Me planteaba, ¿no? ¿Es posible desarrollar una cultura regenerativa dentro de ciudades que, desde mi opinión, son tan artificiales, inmersas en hormigón, ruido, asfalto, alcantarillado, antenas, radiación? Quiero escucharlo de ti. La segunda es si las ciudades justamente de 15 minutos las ves como una respuesta regenerativa, pero la última, esta no te la esperas. Tú en el 2017, Iñaki tiene una charla en TED muy interesante y comentabas que el tráfico mata la amistad. El auditorio asintió que está fuera de serie. Con lo cual mi pregunta es, ¿qué primeros pasos podemos dar para recuperar el espacio y recuperar las amistades? Empiezo por el final. Bueno, la verdad es que alguien me lo dijo hace poco, esto que aparece en la charla. Yo no recuerdo haber dicho algo tan feo, porque es muy duro, pero bueno, es cierto, pero es un poco duro. En este caso, dentro del proyecto hay una parte muy importante, efectivamente, que es, en vuestro caso, creo que la lucha contra el hormigón y contra las pérdidas energéticas. En el caso de la ciudad es la lucha contra el coche. El modelo del vehículo, sobre todo dentro de las zonas urbanas. En zonas periurbanas, zonas rurales, es otro debate, pero dentro de la zona urbana, moverse con un coche es una cosa demencial. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea dentro de este proyecto, en el bloque 2 de vertebrada y conectada, Santander vertebrada y conectada, que es la parte de movilidad, se plantea que hay una zona de bajas emisiones, que le vamos a llamar, porque las bajas emisiones pronto desaparecerán, pero zona de congestión de movilidad, en el sentido de que los vehículos, para mí, el principal problema que tienen en nuestras ciudades es la ocupación de espacio, no tanto la contaminación, que obviamente también, ¿no? Y en ese sentido, se plantea una serie de nodos intermodales en el entorno de la ciudad donde la gente pueda llegar con su vehículo,
eléctrico, aparcarlo en un gran silo de coches y que entre dentro de la ciudad a través del transporte público. Ojalá pudiésemos mejorar el transporte público de trenes y autobuses que conectan todos los grandes ciudades, los grandes pueblos del entorno de Santander, pero es muy difícil. Un dato para que os hagáis una idea de por qué hacemos esta solución un poco salomónica. Entran cada día en Santander 80.000 vehículos y viven 170.000 habitantes, ¿vale? O sea que es una ciudad donde funciona así, ¿no? La gente vive en el entorno y va ahí a los servicios. De tal modo que, al menos en este caso, es posible mejorar la movilidad a base de actuaciones valientes y, en este caso, generando nodos intermodales, hubs intermodales de aparcamiento en el entorno y transporte público eficiente. Siguiente pregunta. La ciudad regenerativa es muy posible porque el mayor impacto que vamos a generar no es, y esto con respeto al Vivio, que me encanta Vivio, el mayor impacto no es que los nuevos edificios que construyamos los hagamos de manera eficiente, que también está muy bien, pero en Europa van a ser muy pocos, ya no crecemos de población y ya no hay tanto de construir. El real impacto está en cambiar los edificios en los que vivimos, que van a ser el 95% del parque de dentro de 30 años. Y ahí es donde está realmente el reto, la regeneración de los edificios, que es muy poco rentable, que es muy costoso y donde nosotros urbanistas estamos volcadísimos. Entonces, es necesario, se pueden desmantelar el hormigón y el asfalto de las calles, ir a naturalizar las calles, hacer suelos mucho más permeables, donde filtre el agua. Todo esto es posible, es necesario y es urgente y estamos en ello. Y la segunda pregunta, no entiendo ni mi letra. ¿Qué primeros pasos, no sé si es esa, podemos dar para recuperar el espacio, ¿no? Para las personas que al final lo macro se nos queda en escala, que creemos que no somos responsables, y obvio que sí, con nuestro voto, con nuestras decisiones, pero el ciudadano, la ciudadana de a pie, ¿qué podemos hacer? El espacio público es el primer lugar en el que compartimos arquitectura y urbanismo. El espacio público es de ambos, ¿no? Entonces, trabajar sobre nuestras calles, que nuestras calles sean lugares más amables, apoyar que nuestras calles y pedir que nuestras calles sean más amables, que tengan menos vehículos y sean más naturalizadas y que la gente no se escandalice porque de repente haya un acroque corrido y te puedas manchar los pies con tierra. Digamos, trabajar para que nuestros espacios públicos sean más amables es fundamental porque es la calle, es el espacio común por antonomasia y es el lugar donde compartimos, ¿no? La democracia, y creo que es un lugar que nos afecta mucho a nivel personal. Bueno, pues seguiremos. Ahí tomamos la nota. Gracias. Muchas gracias. Fíjense que se sentaron de una manera sincrónica en la escala en la que luego van los proyectos. Nos lo dijeron, ¿eh? Ah, ¿sí te lo dijeron? Ok, bueno, pues ahí hay. Está todo muy organizado aquí, muy bien organizado. Pues, Emanuel, yo vi tu vídeo, la entrevista que te hacen sobre el proyecto Casa Bresca. Cal Guercio. Me lo apuntaron bien tu compañero. Un año para pronunciarlo, pero es Cal Guercio. Cal Guercio. Y me inspiró, ahora te dejaré el tiempo para que nos cuentes sobre tu proyecto, pero me inspiró mucho cuando comentas, estaban recorriendo la piscina, una piscina espectacular, infinita, nada lujosa. Bueno, luego les invito a que la miren. Y le comentabas a la persona que te entrevistaba, ¿no? Que si tú le pones cloro a una piscina para sanitizarla, estás excluyendo a toda forma de vida que no sea humana. Y eso me encantó. Y luego te preguntaré sobre lo que hacen con el tema del baño seco, pero te doy ahí la pauta para que nos comentes cómo diste ese primer paso para ese proyecto. Bueno, yo trabajo hace 15 años en este sector. He trabajado en otro sector antes como consultor, ¿no? De sostenibilidad, siempre con cierta frustración, porque lo que yo vi en este sector era más destrucción que construcción, ¿no? Y me dolía mucho siempre, pero bueno, hice mi trabajo y también me di cuenta que
faltaba mucho para aprender sobre todos los impactos medioambientales. Y el instrumento para hacerlo era certificaciones, sobre todo el LEED, pero hay otros. Y luego encontré esta certificación que se llama Living Building Challenge. Y esto me inspiró. Aquí había otros temas, pero parecía como muy romántico. Y nos pusimos a promoverlo con una organización con voluntariados y hicimos muchas charlas, pero al final nadie lo hizo. Muy bonito esto. Y estaba a punto de moverme hacia afuera del campo y me compré una casa y tenía que renovar. Y pensaba, vale, si yo intento de convencer a los demás a hacerlo, y ahora es mi momento. Y con nuestro equipo decidimos, vamos a ver si esto se puede hacer. Y así empezamos. Ahora, 8 años después, está certificado. Pero lo que me ha sorprendido es que todavía es el único en Europa. Entonces, esto me preocupa. Pero en el camino, a través del proyecto, descubrí lo que es la regeneración y me fui a estudiar con Regenesis y sigue trabajando con ellos, con Joel y la gente que estaban ayer también. Y claro, aprendí aquí un montón de cosas y cada clase que tuvimos, mi cabeza explotó. Es que, wow, hay nuevos insights, nuevas ideas que yo no veía antes. Y ahí vi una manera de realmente empezar a cambiar la industria. Y por eso hemos creado Regenerative Place, que es una comunidad online a nivel europeo para el mundo de la construcción, en que queremos crear este espacio para poder parar, desaprender, aprender, reflexionar, cambiar de dirección para volver a arrancar. Porque lo hemos intentado dentro de proyectos, pero ahí tienes una limitación de tiempo, porque hay que entregar proyecto básico, hay que pedir licencia, entonces todo el mundo está corriendo y no hay tiempo para estos momentos de reflexión. Seguramente que hay voluntad de aprender, que no quiera aprender, pero con la presión que hay no pasa, ¿no? Entonces, uno debería estructurar un proceso diferente en que al final del proyecto, los individuos y el equipo y el proyecto, en los 3 niveles tendría que haber un desarrollo, una evolución. Y como es tan difícil en proyectos, decidimos vamos a crear oportunidades de aprendizaje y ahora estamos lanzando esta comunidad. Y seguimos con la consultoría, pero aquí esperamos que podemos regenerar la manera de pensar individualmente, pero luego crear una red con personas que comparten esta visión del mundo y desde ahí empezar a implementar cambios en proyectos concretos. Y escucho que se están haciendo cosas, porque la regeneración no es un proceso, es un becoming. Y hay que aprender a cómo hacerlo, que un paso delante, otro paso atrás, 2 delante. Pero la base de esto es cómo miramos al mundo, ¿no? Y esto viene del proyecto que hice. Esto es una consecuencia que yo no había anticipado. Cuando empecé nunca pensaba que iba a hacer eso. Pero haciéndolo, investigas y aprendes mucho y a través del proyecto también ha cambiado mi visión del mundo y mi vocación. Muy bien.
gracias. Yo cada vez que camino con Miguel por la calle, a veces nos encontramos en los parques, hay veces que yo lo pierdo de vista, vamos charlando y de pronto ya Miguel no está a mi lado. Y es una anécdota que quería compartir porque cuando volteo la mirada atrás, Miguel está recogiendo una basura que se haya encontrado en el suelo. Y justamente creo que cada vez, ahora que Emanuel hablaba de esa mirada, ¿no? Creo que, bueno, pues está en nuestro proceso de evolución y crecimiento natural, cada quien a su tiempo, llegar a esa visión que cuando vas andando vas regenerando, ¿no? Vas dándote cuenta que puedes hacer tú por ese cambio. Y cada vez que lo haces es como una llamada de atención para mí. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Yo la pregunta que nos gustaría que nos dieras una pincelada sobre Vivioland y puede que esta pregunta, ¿no? ¿Qué características identificas tú que hacen que Vivioland sea un proyecto regenerativo, ¿no? ¿Cómo lo expresa? Lo primero es que me puedo levantar, ¿verdad? Pues, a ver, que no tenga nada pegado aquí de cables. Hola, hola, un placer tenerlos aquí. Con perdón, yo me voy a dirigir más a ellos que a ustedes, aunque también a ustedes. Qué bien. Yo lo que voy a hacer es transmitirles qué es lo que yo siento por la naturaleza, por qué Vivio y como un poquito, una pequeña historia de cómo se llega ahí. Con eso, con la idea de conectarlos a ustedes, a esa parte de ustedes que anhelan la naturaleza, que anhelan vivir en comunidad con el apoyo de otra gente y que anhelan todos estos, los árboles, las flores, los campos, los pájaros y algunas otras cosas más que les cuento. Bueno, yo nací en Madrid, pero estuve muchos años fuera, estudié en California, en muchos sitios, y durante muchos años tuve la conciencia de lo que estaba pasando en el planeta. ¿Cómo vivimos en un mundo que destruye la vida? Para mí eso lo acarreaba con un gran dolor. ¿Cómo puedo soportar vivir en un mundo que destruye? ¿Qué yo puedo hacer para eso? Y eso me tomó años, tratar de pensar qué hago, cómo manejo esto. Fui activista, salvé a bosques, tortugas, fui profesor, dirigí un instituto de educación ambiental financiado por la Fundación MacArthur, alguien muy prestigioso. Hice las cosas que todo el mundo quisiera soñar, ¿verdad? Educar a maestros, hacer libros de educación, documentales, todo lo que se les ocurra, tenía el dinero para hacerlo. Hice esto durante 6 años y al cabo de los 6 años yo me planteaba, pero no me siento en integridad, no me siento coherente, yo no quiero hablar más de esto, yo quiero hacerlo, quiero vivir de esta manera, quiero vivir en la naturaleza, quiero vivir de una manera coherente, sin contaminar, y quiero vivir en conexión con el espíritu, de alguna manera, quiero vivir alrededor de gente, con una comunidad cercana. Así que todo esto dio lugar hace 20 años a una visión donde desarrollé básicamente el concepto de Vivio. Y ahora les explico el proyecto de Vivio. Y ahí lo intenté una vez, esto fue en Puerto Rico, ahí fracasó, no pude hacerlo. Así que tuve la suerte de que todo aquel que hace lo que le dice el corazón, de alguna manera hay guardianes que lo protegen. Y de alguna manera me protegieron los guardianes y pude salir de ese enredo. Y aunque hice cosas maravillosas, hice un café de sombra, café ecológico, con toda clase de cosas, con universidades de Estados Unidos, de Puerto Rico, con maestros, todas las cosas maravillosas, que eso es otro cuento. El tema es que de ahí decidí volver a España. Volví a Málaga, ahí intenté hacer el proyecto. Finalmente algo me dijo, después de estar varios años entre medio de tanto tiburón, y yo con esta alma pura aquí, todo el mundo tratando de sacar el dinero, era un mundo que no podía encontrar la manera. Así que sentí que tenía que venir a Madrid. Y vine a Madrid y aquí conocí a Iñaki y fue realmente como conectarnos como que tenía la misma visión que yo, fue asombroso. Y después encontrar todo este equipo de gente, así que fue una conexión maravillosa, ¿no? Finalmente, para hacer el cuento corto, encontré el terreno. Iñaki me dije, busca por ahí
en el Valle del Tietar. El Valle del Tietar está yendo hacia Extremadura, en la frontera entre Madrid y Extremadura, ¿no? Y Ávila. El tema es que ahí yo estaba buscando por la Sierra Norte y nada que ver. Estaba perdido. Fue en el Valle del Tietar. Encontré la propiedad, encontré el lugar, encontré el sitio maravilloso y ahí, entonces, conecté con Iñaki vino conmigo, total, que al final creamos una sociedad juntos para hacer este proyecto maravilloso. Ahora les digo de que en medio de este mundo urbano, ¿cuál es el sueño? Para mí el sueño es, primero, vivir en la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo necesito la naturaleza. Y me parece maravilloso que hagamos la zona urbana, ¿verdad? Con bosques y con verdes. Pero yo necesito el bosque. Yo necesito, aquí estamos en un pueblito, el pueblito es Higuera de las Dueñas, frente a un pueblo que ha sido de la España despoblada, que tiene solamente 300 habitantes, con una dehesa de 700 hectáreas. Una dehesa que mantiene una tradición ganadera de la Edad Media. Y sin embargo, nosotros estamos aquí ahora hablando de cultura regenerativa, llegamos a este pueblo con una idea, vivir en la naturaleza, regenerar el principio de la biodiversidad, de la biofilia. La biofilia es eso que tenemos aquí dentro que nos incita a estar en contacto con la naturaleza. Es el amor hacia todos los seres vivos de este planeta. Eso que hay que cultivarlo también, pero eso lo llevamos aquí dentro y hay que conectarlo. Así que para mí necesito esa naturaleza. No lo puedo hacer a mí me encanta el retiro, pero no puedo hacerlo en el retiro. Necesito un bosque puro donde pueda ver la luna, las estrellas, donde pueda oír los pájaros, donde tenemos un arroyo, donde podemos ver un arroyo y escuchar lo que es un arroyo. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no oyen un arroyo sonar? ¿Cómo vivimos tan lejos de la naturaleza? Yo creo que en el dicho de amar para conservar, amar para conocer, conocer para conservar. Si no conocemos la naturaleza, si no estamos alrededor de insectos y escuchamos esto, no podemos conectar. A mí me parece que esto es absolutamente necesario, por lo menos para alguno de nosotros. Así que Viviendas para la Biodiversidad, esta pequeña comunidad que estamos haciendo entre Madrid y Ávila, de 70 viviendas, todo en madera, todo sostenible, con energía voltaica, con manejo de las aguas, de reuso de las aguas, con comunidad, una práctica de comunidad. Me demoro un minuto. Estoy hablando un poquito desordenado, porque estoy hablando de aquí, así que es importante, pero voy a hablar, ya ustedes me corrigen, me preguntan, lo que sea. Pero ¿por qué la comunidad? La comunidad es una comunidad intencional. Quiere estar en contacto cerca con tiene las grandes ventajas de que ver a los demás, ves tu espejo y te ves a ti mismo, te ayuda a conocerte. Y eso para mí es absolutamente fundamental. Y no solamente eso, vivir en una comunidad significa tener la riqueza del conocimiento y los talentos de todas estas personas. Esto no lo podemos valorar en dinero. ¿Entienden? Esto para mí es absolutamente fundamental. Y bueno, eso es lo que buscamos todos los que estamos aquí, que ya estamos como 35 personas que hemos reservado. El tema de la comunidad es ese. El tema de la biodiversidad y la biofilia es más allá de la conservación, es que queremos recrear hábitats para la vida silvestre. Y esto hay que hacerlo, porque los hábitats los hemos transformado. Esto no es como era hace 1000 años. Los hábitats que vivimos han sido transformados por el ser humano. Así que yo creo que el gran papel del ser humano ahora es reconstruir, restaurar, regenerar. Y con humildad lo digo, nuestra intención es eso, ir hacia la regeneración, regenerar ecosistemas, regenerar nuestra relación con los demás, regenerar nuestra relación con nosotros mismos. Es eso, es cambiar la relación con el entorno, con la naturaleza, la relación con los demás y la relación con nosotros mismos. Y esto a través de un centro wellness o un centro de bienestar
que trata el tema del crecimiento personal como algo fundamental para poder entendernos y poder mejorar nuestras relaciones con los demás. Además, en esto hay otro componente, o sea que básicamente es eso, ¿verdad? Todo el tema de la biofilia, de la biodiversidad, de la comunidad, del crecimiento personal, el mejoramiento personal, mente, cuerpo y espíritu. Y también hay otra cosa por añadidura, es crear una relación con un pueblo tradicional medieval. Hasta ahora el pueblo echaba las aguas negras al río. Desde que hemos llegado ya, hemos promovido nosotros tenemos una planta de tratamiento, todo es, como os he dicho, todo es ecológico, sostenible, todo lo que hacemos, y el pueblo ya ha empezado a trabajar con nosotros en crear una planta de tratamiento para tratar sus desperdicios, ¿no? Sus aguas negras. O sea, que realmente esto tiene un impacto absolutamente interesante y fascinante, ver cómo nos integramos con respeto hacia su cultura, trayendo sus tradiciones de cómo manejan la dehesa, pero al mismo tiempo exigiendo nuestro espacio de cómo recreamos un mundo de respeto hacia la naturaleza, de mejoramiento, de regeneración de la naturaleza. Así que tenemos un reto maravilloso y yo les invito a todos ustedes, a aquellos de ustedes que sienten eso, a venir con nosotros y compartir esto. Y quiero decir algo sobre la cultura regenerativa y cómo Vivio comparte con esto. Este mundo es un mundo intuitivo. Tenemos dos maneras de conocer el mundo. Uno a través de la razón, del conocimiento. Todo esto lo entendemos muy bien. Desde la ilustración, el Enlightenment, hemos conocido cómo las matemáticas y los números y la eficiencia y la productividad, eso lo conocemos bien. Pero el mundo intuitivo ha quedado un poco marginado. Y yo creo que tenemos que usar las dos. Y el mundo intuitivo es algo muy complejo, pero este mundo intuitivo lo tenemos aquí. Y tenemos que hacerle caso a esto. Es decir, tenemos que pensar, pero la decisión la toma el corazón. Y para hacer esta comunidad que hemos creado, la gente que toma la decisión la toma desde el corazón. Si no, no se toma. Si la tomamos con la mente, siempre tenemos miedo. Y no nos permite hacer las cosas que necesitamos. Y necesitamos gente que haga el cambio. Yo voy a empezar por esto, lo voy a decir al final. Tengan en cuenta la situación que estamos. Vivimos en la sexta extinción. No había habido una destrucción tan grande de vida silvestre y de ecosistemas desde hace 65 millones de años, desde la destrucción de los dinosaurios. Esta es la época que estamos viendo, pero no estamos conscientes. La única consciente parece que es Greta Thunberg con esto del clima, que lo oyó y escuchó, porque la mayoría de la gente escucha y sigue para adelante. Ella pudo, por su autismo, concentrarse y enfocar y crear el mayor movimiento del cambio climático que ha habido hasta ahora. Yo creo que estas cosas hay que escucharlas del corazón y hay que ser valientes. Hay que retomar el tema de la mitología griega, del viaje del héroe. Yo creo, no sé por qué no escuchamos esto más. Joseph Campbell describió esto también. Vio todas las culturas del mundo y vio que todas eran iguales. Había unos arquetipos del héroe. Y el héroe era aquel que escuchaba el llamado de la tierra, el que le decía que, mira, trae esto a la tierra, necesitamos esto para la tierra. No podemos seguir haciendo lo mismo. El cambio viene desde el corazón y viene siguiendo el camino del héroe, y ese camino es incierto y es riesgoso. Y es así. Y todo lo que es cambio es así. Y tenemos que aceptar ese riesgo, ese cambio, esa incertidumbre. Así que yo sé que les digo esto porque sí, sé que hay gente que tiene tantas dudas, pero al fin y al cabo el cambio que estamos llamados a hacer está aquí, cada uno a su manera, pero está aquí. Hay que escuchar ese cambio y ese es el cambio que estamos haciendo en Vivio, ¿no? Crear una comunidad consciente, ecológica, regenerativa, que cambie la dirección hacia dónde vamos, que cambie la civilización hacia dónde vamos. Si no, no tenemos tanto tiempo y bueno, y no hay cambio que valga. El cambio lo hacemos nosotros a través del corazón. Y bueno, yo creo que eso es básicamente. Sí, nada. Entonces preguntaba, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar en nuestro ser para que condujera a un ser diferente?
Nuestro rol como humano en este planeta. Creo, hubo un tiempo en que pensábamos que la Tierra era en el centro de nuestro sistema planetario. Todo el mundo creía esto. Luego, ahora sabemos mejor. Y ahora pensamos que el hombre está en el centro de la Tierra. Y creo que esto hay que cambiarlo. En nuestro ser es reconocer que no estamos en el centro del planeta, que somos solo un nodo en una red de vida y que nuestra evolución depende de cómo podemos estar al servicio de esta red de vida. Y creo que a nivel de ser son estas calidades que luego implican humildad, coraje, la escucha. Creo que es lo primero que tiene que cambiar. Y a partir de esta manera de ser, podemos empezar a hacer. Yo soy filósofo. Es una pregunta complicada. Pero sí que creo que estoy de acuerdo en que el antropoceno que vivimos es un momento muy diferente y tenemos que aceptarlo, ¿no? Históricamente, las fuerzas de la naturaleza estaban equilibradas, ¿no? Por eso el ser humano, como el resto de animales, han luchado contra su medio y han hecho lo que han podido para sobrevivir y bueno, el medio siempre era más fuerte y por eso hay un equilibrio. Y en un momento dado hemos adquirido una fuerza que nos ha hecho perder la humildad y creo que hay que volver a entender que la lucha es necesaria, pero la lucha debe ser justa. Y sin esa lucha estamos perdidos porque nos extinguiremos y ya está, no es nada más. Tampoco pasa nada. Al planeta le da igual. Sí, hay veces que hay mucha presión, sobre todo mediática, ¿no? La emergencia está ahí, es una realidad, pero pienso que tenemos que tomar también distancia, ¿no? Y poner las cosas en perspectiva. ¿Hemos recuperado a Lina? ¿Todavía no? ¿No? Oh, qué pena. Miguel, ¿qué opinas? Interesante que alguien del público conteste claro, eso, ¿te parece? Por supuesto, también tendremos ese rapport con los asistentes. Pero es ordenado. ¿Tú quieres que, bueno, yo pienso que eso es, yo creo que poner el centro en la biofilia, pero yo creo que fundamentalmente tenemos que conectarnos. Esta distancia de aquí, de la mente al corazón, es la mayor distancia que tenemos. Yo creo que tenemos que conectarnos aquí, en el silencio, en la naturaleza. Y veo porque la naturaleza nos habla, la tierra, el espíritu nos habla, pero tenemos que escucharlo y tenemos que ser valientes para responder. Así que yo diría eso, porque hay un largo tema. Sí, es complejo. ¿Cuál pensáis que serían algunas de esas cualidades del ser que necesitamos cultivar individual y colectivamente? Bueno, es un poco lo que dije, ¿no? Es más humildad, más escucha, pero también el coraje, porque un cambio no es fácil y siempre hay que ir contra corriente. Entonces hace falta un poco de coraje también. Y experimentar, innovar, crear, volver a co-crear con innovación de verdad. No la tecnología, que nos han prometido no sé hasta cuánto tiempo que la tecnología lo va a resolver, no es el caso. La inspiración es la naturaleza. Antes estamos hablando de estructura, por ejemplo. Si uno estudia la biofilia y la biomimética,
la naturaleza es capaz de crear la misma función de estructura con 2% del material. Ahí está la innovación. Podemos debatir de madera, de cemento, pero al final estamos en hacer estructura, dar soporte. Y cuando uno ve que la naturaleza lo hace con 2% del material, pues quizás aquí hay innovación. Entonces, pero es solo un ejemplo, es en todo volver a orientarnos en este sistema que ha mostrado que en el tiempo es resiliente, sigue funcionando. Y Bateson dijo que la raíz de los problemas es la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y cómo pensamos los humanos. Pero además, al mismo tiempo, es un mensaje de esperanza, porque los sistemas humanos lo diseñamos nosotros, entonces podemos cambiarlo. Pero hay que diseñarlo con otros principios. Y son estos principios de los sistemas vivos que no estamos acostumbrados. Pero podemos y tenemos que cambiar. Todos los sistemas están anidados. Como tú has explicado, está todo conectado. Y esta historia de el crecimiento verde, eso es una mentira, no existe. Tenemos que reducir, conservar, no hacer más. Sabemos intuitivamente que el crecimiento del Producto Nacional Bruto no es posible. Y hay otros modelos, tipo Donut Economy, que están aplicando, donde el propósito cambia hacia la salud planetaria. Y también es posible. Pero menos, eso va con la humildad. Menos es más en ese sentido. No hay que renovar lo que hay, volver a equilibrar. Y ya estamos utilizando mucho espacio, cambiar sistemas. Un ejemplo es el sector de la agricultura, donde ya claramente se ve que la agricultura regenerativa es mucho más adaptado a un futuro que es viable. Y la agricultura actual, por ejemplo, solo por el suelo que hay, tiene una fecha de caducidad de unos 50, 60 años. Pero todos los sistemas que tenemos tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, la innovación que existe, que está quizás bajo el radar, pero hay proyectos de permacultura, de bioland, comunidades intencionales, gente que luchan por los derechos de la naturaleza, como en Ecuador o en Nueva Zelanda. Pasan muchísimas cosas, pero no lo vemos en los diarios y los periódicos. Entonces, no. Estaba, ¿no? Sí. ¿Ahora? ¿Me estás viendo? Te oímos con calidad regular. Sí. ¡Ah, qué bien! ¡Hola! Bueno, primero que todo, no me recuerdo la pregunta porque ahora fue un poco confuso. Muchas gracias por esta oportunidad, que estoy muy contenta por percibir que hablamos todos la misma lenguaje, ¿no? Perdona por mi portuñol, porque yo soy portuguesa, no hablo castellano. Y intento haciendo así un acento para que me entiendan. Espero que alguna duda, bueno, me lo digan. Para presentarme a nuestro proyecto de Bora Beira, es un proyecto que, bueno, visa trabajar principalmente con las personas, con la comunidad. Yo vivo en una área rural, somos muy poquitos, somos cerca de 300 personas aquí en esta aldea y la región tiene
3.000 y algo. Me vine a la ciudad, percebo que dentro de la ciudad que hay un trabajo para hacer, porque hay mucha gente y el trabajo comienza individualmente entre cada ser que está dentro de nosotros, ¿no? Después de conocernos, podemos comenzar naturalmente a hacer para fora. Então, Bora Verá é um projeto que começou neste edifício que estão vendo agora. A parte de baixo era um edifício que estava abandonado porque o trem parou de passar por aqui em 2012. Hacía a ligação entre Lisboa e Cáceres, agora não hace mais. Então, o edifício se quedou abandonado. Eu me vim para cá viver há 11 anos. La educación fue el primer tema que me acordó para lo que es regenerar, ¿no? Y la educación también necesita mucho de regenerar. Ahí comenzamos con una comunidad de aprendizaje que comenzó con 2 niños y después fue aumentando y ahora tenemos mucha gente aquí, principalmente gente que viene de la Extremadura española porque es muy cerquita. Y tenemos muchas familias con niños habitando esta zona tan despovoada de Portugal y tan bonita y tan con una fuerza de la naturaleza. Yo estaba oyendo Miguel y te digo, yo siento lo mismo. Para mí vivir sin flores no es vida, sin mi huerta y sin mis galinas tampoco. Por eso esta conexión con la naturaleza para nosotros seres humanos es fundamental y cada vez más. Es que la distancia con los tiempos se aprofundó tanto y tanto que los tornamos más parecidos con las máquinas do que con los valores humanos, ¿no? La compasión por lo próximo. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Yo soy una persona muy práctica, un poco teórica. Entonces comenzamos a hacer ese proyecto que es el Bora Verá, que es un proyecto que trabaja con la comunidad, que tenemos diferentes oficinas, desde la cerámica, upcycling textil, porque otro grande tema aquí también tiene a ver con la basura, ¿no? Con el reciclaje del material. Trabajamos mucho con las materias primas de lo que se deja fuera. Y unimos estas 2 grandes frentes con los niños y con la comunidad y con el entorno territorial que tenemos aquí, que es muy fuerte con la naturaleza y muy fuerte socialmente. Entonces, es un proyecto muy práctico que estamos iniciando, muchos voluntarios aquí trabajando y pintamos nuestros edificios con apoyo de la Cámara. Tenemos un apoyo muy fuerte con el gobierno de aquí, que nos acepta mucho y que nos ayuda para estimular a que es una zona que está a ficar desertificada, ¿no? Con solamente gente muy idosa viviendo. Por eso, ver el sorriso de las personas, de los niños corriendo, las cosas regenerando con nueva vida, con nuevas filosofías, ayudándonos, creando lazos, relaciones que no se descomponen con el tráfico, ¿no? Más que se une más, porque aquí caminamos mucho, no hay tanto coche y mucha bicicleta también. Pero yo que digo es que es posible cambiar, es posible ayudar el planeta y la sociedad y las personas con una conciencia de que somos todos realmente personas y hermanos y estamos aquí para nos ayudar y no para competir unos con los otros. No voy a entrar en competición, vamos a trabajar en conjunto. Yo sé que no toda gente, infelizmente, habla lo mismo tipo de lenguaje, pero vir aquí a este encuentro y perceber que tenemos todos tanta voluntad de desaprender todo lo que aprendemos de atrás y de comenzar a hacer con amor, que es la emoción mayor, ¿no? Ahí pues digo que es un placer vivir y estar aquí y continuar a pasar mi palabra a mis hijos y bueno, lo futuro, que son los nietos y mis padres y mis abuelos, porque son todas las generaciones que tienen que hacer parte de esto, ¿no? Pronto. Y só para una cosita más, no sé si puedo, también
tú vas a hacer aquí una frente de trabajo con la Cámara para hacer una región de basura cero, de zero waste. Y esto es un gran trabajo aquí, porque los principios, la mentalidad de la persona están tan enraizada, es tan difícil cambiar los hábitos, mas no es imposible. Y eso yo estoy aquí para decir que imposible no es nada. Haya voluntad y mucha cooperación. Gracias. Un aplauso, ¿no? Qué bonito. Yo les había prometido que las piezas se iban a poner en ese sistema y creo que ha llegado aún con este delay, ha llegado el proyecto en el tiempo perfecto porque se ve claramente con una sola diapositiva todo lo que el trabajo que han hecho y los pasos que han ido dando, ¿no? Está ahí la claridad de un espacio recuperado, está claramente la reaprovechación y que han dado el paso, ¿no? Que han tenido esa valentía. Te voy a dejar también que si quieres empezar tú, Lina, creo que quiero someter ahora, he estado hace unas horas en un taller que impartió Manuel con su socio y me ha quedado muy claro este framework, ¿no? Este marco de la regeneración. Y por eso creo que es importante abrir estos espacios y tener estas conversaciones, ¿no? Para que cada persona podamos ir comprendiendo cómo se puede articular el camino regenerativo, ¿no? Y en la primera parte, desde abajo, está la operación, operar. Gabriela, ¿no? Con el ejemplo de los niños hay que ir a la escuela, levántate, sube, baja, ese es el nivel de operación. Luego el mantener, ¿no? Que hay que evitar que las cosas se nos vayan un poco cuando vienen los incidentes, que de pronto se fue, que el perro ya corrió, que las gallinas están haciendo de las suyas, pues es contener, ¿no? Pero claro, esto es simplemente la primera base de esta estructura, ¿no? Y hay una línea que separa este primer bloque y es donde yo creo que he habitado la mayor parte de mis 40 y tantos años aquí, en este planeta, pero claro, es que luego nos damos cuenta que tenemos el siguiente nivel que es el mejorar y luego llegas a la última etapa de regenerar. Y claro, esto a mí me voló la cabeza, dije, ok, ahora veo un poquito más claro. Creo que la idea de restaurar no es igual para un regeneracionista. Una parte de la sociedad, ya lo estamos viendo, se está quedando al nivel de la sostenibilidad. Lina, ¿qué opinión tienes al respecto? Y la compartimos también en la mesa. Pero yo pienso que sustentar no es mala respuesta, ¿no? No tenemos que sustentar, nos tenemos que regenerar. El restauro, la ocupación, es que para mí no es que producir más, tienes que parar de producir, ahora tenemos que ver lo que tenemos y lo que podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Yo estoy viviendo en mi casa de mis abuelos, lo hice algunos trabajos ahí para que se quede un poquito más confortable. Bueno, tenemos que ocupar espacios que están vacíos, ¿no? Y yo pienso que ahora tenemos, lo regenerar es dar espacio a la naturaleza, no que la naturaleza nos dé más espacio a nosotros, es que ahora las ciudades tienen que ser verdes, los espacios, la color de más tiene que ser verde, no a otra color. La agua y los mares tienen que ser acariñados, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de mucho amor y regenerar comienza el primer momento, el primer grande paso aquí dentro de nosotros. ¿Cómo podemos regenerar afuera si no regeneramos dentro de nosotros, ¿no? Con nuestra historia, con la historia que cargamos, con todo que queremos ser y la persona que queremos ser en el mundo. Para mí es el principio de los principios y a partir de ahí todo se hace naturalmente. Es imposible ser de otra manera. Bueno, para mí. Yo te contestaría todas las preguntas. Hace mejores respuestas que las nuestras. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dices. O sea, creo que
restaurar o regenerar es volver al origen y a volver a como las cosas en otro momento. Pero estamos en un momento muy diferente y la realidad es que somos mucha gente en el planeta. No sé si demasiado, pero somos más que antes, ¿no? Y que las cosas han cambiado. Y entonces, por eso la palabra sostenibilidad se me queda un poco vacía, porque es como que antes, o sea, hacernos sostenibles, pero eso qué significa, ¿no? No significa nada porque somos una entidad muy diferente que por su propia idiosincrasia es insostenible. Entonces, sí que creo que, respondiendo a tu pregunta anterior y a esta a la vez, creo que es necesario volver a esa regeneración de los modelos previos aterrizados al día de hoy, que es una gran complejidad, y lo mismo en nuestro interior, ¿no? Decelerar el modelo de vida actual y volver a uno previo en el que nos sintiésemos más cómodos o que se viese de un modo más amable y aplicarlo a la ciudad. Lo que ocurre que, como digo, el juego ha cambiado mucho y es muy difícil usar las reglas históricas. Por eso la palabra regenerar siempre puede ser un poco peligrosa. No sé si quieres continuar con alguna otra pregunta para reactivarlas. Sí, esa confrontación entre lo sostenible y lo regenerativo, ¿no? Sí, es que es verdad que la palabra sostenibilidad ha perdido mucho poder, ¿no? Y puede pasar lo mismo con la palabra regeneración, es lo que suele pasar, pero intentamos de mantener la esencia de lo que es. Y como has dicho, el marco que utilizamos, hay que sostener, hay que hacer sostenibilidad, pero se puede hacer más. Y la regeneración es realmente es la evolución, es generar nuevo potencial, hacer otras combinaciones para que hay más complejidad, más riqueza, y es así que nosotros por eso existimos. Si no, estaremos aquí como bacterias porque es la vida, evoluciona, siempre busca nuevas combinaciones y va a órdenes más elevados. Y la construcción, este sector, tiene la oportunidad, porque es donde impactamos un lugar. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de dejar estos lugares mejor de cómo lo hemos encontrado. Y como también se ve en estos proyectos, es un trabajo continuo e incluye muchos aspectos. Aquí incluye educación y hay la regeneración a todos los niveles, del pensamiento, del hacer, del ser. Por lo tanto, regeneración es un proceso que es parte de la vida. Pues tenemos que activarlo, trabajar con ello. Así es. Me gustaría empezar también a abrir las preguntas y opiniones del auditorio. Así que, Raquel, tenemos ahí a... Hola, Lina, te quería hacer una pregunta. Yo sé que vuestro proyecto nace mucho alrededor del cole. Y el otro día leí una cosa que me encantó, que decía, si plantas un colegio, crece un pueblo. Entonces, me gustaría que nos explicases un poquito cómo confluís en tiempo y en espacio gente tan diversa, o bueno, tan parecida, pero de diferentes lugares, en el pueblo en el que estáis, en donde está el proyecto. ¿Me estás oyendo? ¿Me oye? Ah, sí, bueno, hola. Bueno, como te digo, la comunidad esta de la escuela comenzó con 2 niños. El año siguiente, las personas de aquí de la Extremadura española y de aquí de cerquita, se oyó que había una comunidad de aprendizaje y lo quisieron juntar más 2 o 3. El año siguiente ya éramos 16. Después pasamos para 23 y ahora tenemos 30 niños. Las personas vinieron para aquí a vivir aquí, están aquí residiendo españoles, alemanes, holandeses, mucha gente que viene porque, bueno, la educación es un gran tópico, ¿no? Yo pienso que aquí en Portugal y en España también.
e como há muita gente desperta para o tópico da educação, corre atrás destas alternativas para dar uma resposta mais conectada com os niños, ¿no? Y nuestra escolinha es una escuela de vida, muy simples, no sigue padrones de diferentes, no somos una escuela comunitaria. Y lo que se llamó la atención, y estas personas aquí vieron a vivir, todas estas familias, el gran entorno de la escuela, sin duda. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Pues a mí me gustaría hacer una reflexión un poco en la línea de lo que habéis comentado, de que, bueno, qué es lo que se trata de regenerar, ¿no? Y si nos conectamos con el pensamiento sistémico, pues es que todo está junto, no podemos dividir y parcializar la construcción, el urbanismo y el ser, ¿no? Y la coraza y todas nuestras neuras y nuestra desconexión propia con nuestra propia naturaleza y con lo vivo, ¿no? Pero sí, mi reflexión iría más en que creo que es importante no confundir el objetivo y la utopía con la realidad, es decir, con el punto de realidad, porque estamos en un momento histórico donde se nos confunde la ilusión, o en el buen sentido de hacia dónde queremos ir y no quedarnos parados, ¿no?, en la resignación, pero ¿no?, ni pecar de quedarnos parados, de que no se puede nada, de que todo está perdido, pero tampoco caer en el lado de la ilusión, entendido como el maya, y perder el punto de realidad de dónde estamos y lo jodido que estamos, ¿no? Y esa es mi reflexión que quería hacer. Responder a tu reflexión o hacer otra reflexión. Totalmente de acuerdo. El mundo es un todo y desde una complejidad que nosotros no podemos entender. Por lo tanto, tenemos que mirarlo en partes, pero hay que mirarlo siempre, intentar de seguir integrando y de seguir separando. En proyectos, la utopía no existe, por eso es un becoming, es que tú cada vez es una espiral y cada vez vas aprendiendo y mejorando. Y eso hay un desarrollo en cada proyecto, pero no vas a llegar a la utopía del primer. Nosotros para nuestra fundación empezamos a mirar a proyectos, a analizarlo con estos marcos y cada vez detectamos que, bueno, se podría haber hecho eso también. Entonces, no caemos en esto. Eso se ha hecho y la próxima vez vamos a... Y eso es el camino, es un camino. Por eso, no... Puedes tener una utopía, pero hay que trabajar desde lo que hay. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en el proyecto, bueno, yo en su momento tuve un momento como has comentado tú, como de crisis, y fui muy pesimista durante una época, y una amiga mía me agarró un día y me dijo, tienes que leerte este texto. Y me dio un texto que no recuerdo el nombre, pero ahora os digo el concepto, de Santiago Albarrico, que decía que aunque la guerra esté perdida, aunque todo esté perdido, siempre merecerá la pena el esfuerzo porque a alguien le hagas la vida mejor, le hagas un poco feliz. Entonces, el concepto que también lo desarrolla Yayo Herrero se llama pragmatismo utópico, y el pragmatismo utópico es, no sabemos si conseguiremos salir de esta o si conseguiremos hacer esta transformación social que queremos que se genere para que se transforme el modelo productivo y se transforme nuestra sociedad,
pero mientras tenemos que hacer todo lo posible y ser prácticos, porque cada cosa que hagamos al menos servirá para salvar algo, a alguien, un momento, un lugar, y eso es suficiente. Pero desde luego que no se puede ser tampoco iluso, efectivamente, sabiendo que es pragmatismo utópico. Bueno, yo creo que tampoco nadie nos da la certeza de que todo está perdido. Yo creo que estamos en pleno cambio. O sea, que haya una persona como Iñaki planteando la ciudad de Santander con todo su equipo me genera una esperanza bestial. O que pasé por el Manzanares hace 10 años, que todos lo conoceríais, y paséis ahora por el Manzanares o por la Ría de Bilbao, y dices, ostras, algo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que la dimensión del cambio es muy grande, ¿no? Me gustaba lo que habláis del antropocentrismo. Claro, es un problema el antropocentrismo, pero antes teníamos el teocentrismo. ¿Cuánto tiempo tardamos en cambiar del teocentrismo, es decir, de poner todos nuestros sueños, nuestro sistema de vida de los dioses a las personas? Pues igual 100 años, 150 años, la transición de un modelo de la Edad Media al Renacimiento. Nace el Renacimiento y es el hombre el centro de todo y todo en torno al hombre. Pues bueno, ahora estamos en una transición en el siglo XXI del antropocentrismo al biocentrismo. Y esto nos va a llevar 100, 150 años. Y estamos en ello. Hemos cambiado Manzanares. Iñaki va a cambiar la ciudad de Santander. Pero yo creo que estamos. No tampoco quiero apelar al cierto tecno-optimismo, pero sí que necesito, y soy muy pesimista a largo plazo, y me encanta reflexionar sobre toda la problemática del cambio climático y toda la conciencia. Pero yo creo que estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y lo más importante es que estamos pasando de un sistema de conciencia científico, racionalista, basado en una estructura de pensamiento del hombre que nació en el Renacimiento hace 400 años, a empezar a hablar continuamente, no sé cuántas veces ha salido en estas jornadas, lo sistémico. ¿Lo sistémico qué es? Los sistemas de vida. Los sistemas vivos, ¿no? Entonces, el corazón, la intuición frente a esa razón, ¿no? Pero eso lo está haciendo hasta la física, ¿no? De la física newtoniana a la física cuántica, es ese cambio. Se está dando en todas las disciplinas. Entonces, yo estoy convencido de que estamos en un proceso de cambio. Obviamente, estamos ansiosos porque no lo vemos y nos cuesta, o sea, queremos que vaya bastante más rápido, pero no va rápido. Esto va lento, va lentito. Pero bueno, hagamos todo lo que está en nuestra labor, más negativos, más positivos, pero como dice Iñaki, pues bueno, ayudemos en lo que podamos, pongamos nuestro granito de arena. Creo que totalmente la dimensión del tiempo es a través de diferentes generaciones y es lo que vamos a necesitar para este cambio. Y luego los cambios no son lineares. Puede haber una cierta energía que de repente hay un evento y hay cambios exponenciales. Entonces, eso también habrá colapsos de ciertos sistemas que van muy abruptos, pero habrán otros procesos, y esto la naturaleza nos lo muestra. Hay también procesos exponenciales que pueden crear cambios en un tiempo que no entendemos. Entonces hay estos dos aspectos. Por ahí tenemos a alguien. Sí, para que te escuche la gente en YouTube. No, eso lo hace la naturaleza. Hace primero un caos para que luego le entre una nueva información, pero sin caos no hay nueva información. Y bueno, yo quería solamente poner una palabra a lo que tú dijiste. Empezaste a pedir esto, qué es lo que se necesitaba. Y yo, mi mayor necesidad se necesita honradez, se necesita honestidad. Y sin honestidad, que es partir por la base y la responsabilidad que tiene el ser humano, porque tenemos una responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿A qué te refieres por honestidad? Pilar, ¿puedes explicarte un poquito más honestidad con uno? ¿Honestidad qué?
Honestidad en ti mismo, porque todo empieza por uno mismo. Mismo, ¿verdad? Contigo mismo, es que ni una pequeña mentira piadosa, sino honestidad contigo mismo. Y eso se va agrandando y se hace un músculo que va hacia los demás. Porque como no empieces por ti mismo... Muchas gracias. Bueno, pues todo lo bonito tiene que... Los árboles se van a dormir, el sol se mete, ¿no? Las gallinas también se van a guardar y va a ir siendo momento de guardarnos todas y todos. Pero quiero lanzarles una última pregunta y ya luego yo recupero la voz para cerrar. Si tuviesen que definir una estrategia, un paso para que cada vez más personas, ¿no? Estos early adopters, estos primeras valientes y valientes se sumen a proyectos regenerativos como Vivio, como una forma de vivir en la montaña y también como un proyecto tan maravilloso en Portugal. ¿Cuál sería esa idea, consejo, estrategia que nos compartirían para que más personas se sumen a este movimiento? Yo tengo claro, para mí es apelar a lo personal, humano, a la solidaridad entre personas y a lo honesto entre personas. Cuando yo a alguien que conozco le pido algo y le llevo a un lugar en el que yo le doy algo bueno, cualquier persona se va. O sea, que es esa confianza entre los humanos también lo que tiene que ayudarnos a que como comunidad poder lanzarnos hacia grandes cambios. Solos no lo conseguimos y es la confianza en otros humanos, la comunidad, esta comunidad la que genera esos cambios. Intentaré de ser breve, pero primero la sociedad, la cultura tiene que permitir esta manera de pensar, que hoy en día, como ha dicho Iñaki, no, quizás hace 50 años no. Luego uno tiene que tener un mínimo de entendimiento de todos los temas medioambientales, pero luego tiene que existir algo, una inquietud que tal como vamos no está bien. Eso tiene que existir. Comodidad. Sí, como ansiedad, es que esto no va del buen camino. Y a partir de eso, uno puede empezar a leer, estudiar Capra o otros libros y empezar a investigar y ahí empezar a encontrar otras respuestas, otras revelaciones, otra información. Eso es lo que hice yo, empezar a leer y descubrir, y luego hay la apertura y aparecen nuevas posibilidades. Pero si existen esas condiciones, es empezar a volver a aprender y estudiar y leer. Hay mucho disponible. Gracias, Miguel. Un poco también en línea de lo que ellos dicen. Yo creo que, claro, hay que tener un conocimiento, pero al final ese conocimiento no está aquí, hay que sentirlo. Y el silencio es importante, sentir aquí y finalmente lo que se ha dicho también es la acción. Es acción, es decidirse y hacer lo que tú sientes aquí en el corazón. Cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. Esa misión está en el corazón y tenemos que conectar con esa misión y hacerla. Yo creo que el llamado está, hay que escucharlo y hacerlo. Tal vez me imagino un trabajo más introspectivo, ¿no? Sí, el silencio para mí es muy importante, ¿no? La meditación, por eso tanta gente habla de la meditación, ¿no? O estar en la naturaleza, porque ahí están las respuestas, las tenemos aquí. Puedes enfocar cada uno leer, otro meditar, pero esta reflexión hacia adentro, sí. Lina. Bueno, y yo te digo, viva la diversidad humana, viva la diferencia de pensamiento entre nosotros, ¿no? Es que lo mejor es cada uno descubrir su propio camino. Lo que digo es coraje y mucha confianza en tus sueños. Y sueños de niño, ¿no? Muchas veces tenemos que ir atrás, rebuscar nuestros sueños de niño que se perdieron algunos.
Por isso, muita coragem e confiança. E comparto com tudo o que meus colegas disseram. Muitas graças e foi real prazer vos conhecer. Más con ese corazón que tienes allá atrás de cuadro, está saludando. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado aquí. También muchísimas gracias a las empresas patrocinadoras que se han sumado, han resonado en estas segundas jornadas. Esperamos que en la próxima edición contemos con ellas. Los invitamos a sumarse a la conversación en redes sociales, #JornadasRegen, a que conecten, a que nos conozcamos, a que después también abajo en la cantina sigamos conectando desde lo humano. Mañana continúan las jornadas y tenemos unos talleres súper interesantes de Lego No Serious Play, ¿no? Una dinámica con Lego. Luego tenemos un taller de origami. Así es que revisen la agenda, hay actividades súper interesantes y las jornadas continúan mañana. Y así como empecé, también quiero reducir, poner segunda y bajar. Me quiero despedir también con una metáfora. Se la vi a un compañero que está por ahí atrás en uno de los diálogos. Él utilizó la música y al final un coro es hermano de la música. Quiero despedir este diálogo imaginándonos que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tenemos una voz con un tono, con una tonalidad única, y ese tono y esa tonalidad es importante. Ninguna es mejor, ninguna es peor, y todas son necesarias. Luz hablaba justamente ahora de la belleza, de la diversidad humana. Cada voz es importante, cada voz es necesaria. No se trata de que todos lleguemos a la misma nota, sino que cada una aportemos nuestra singularidad. Y creo que lo maravilloso de esta metáfora es que nos aporta una forma de medir nuestro impacto. Y es cuando todo el sistema, o cada sistema dentro de esos fractales, cada individuo canta, se mueve, aporta y disfruta en armonía. Entonces, tal vez la armonía la podamos entender como una medición de este impacto regenerativo y saber y sentir si estamos haciendo las cosas bien. El futuro no tiene certezas probadas, hay que experimentar. Y ayer mi compañera Gabriela Fres de Ecómetro citaba al psicólogo americano Marshall Rosenberg y le avisé, le dije, te voy a regenerativamente, voy a hacer tuyo esa frase y con esto me despido. Dar desde el corazón y cuando hacemos eso se genera riqueza. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Lina, ¿me oyes? Sí. Por favor, quédate ahora un poquito, que vamos a hacer una foto de grupo. Cuando veas que estamos ahí colocados todos, desaparecerá de aquí de la pantalla toda la gente. Bueno, yo te digo, ¿vale? Cuando tienes que sonreír, ¿vale? Perfecto. Muito obrigado, Lina. Un abrazo. Gracias, Lina. Cuídate mucho. Chao.